y somos más de 400 ministros, y pues una votación tan grande, pues caí en la responsabilidad de todo el equipo que estamos ahí, pero gracias a Dios todo salió bien, amén. Y después yo del 2023 al 2025 ocupé un trabajo de mi organización, 11 iglesias a mi cargo, o sea, aparte de Betel, 11 iglesias a mi cargo, 2 misiones y 28 ministerios o ministros, entre ellos pastores que estaban bajo mi cargo. Yo terminaba en el 2025, pero bueno, a la asamblea le pareció que siguiéramos con este trabajo, así que bueno, regresé con un nuevo trabajo, aparte de la iglesia, otra vez volver a pastorear o a dirigir nuestra sección. Así que les pedimos mucho que oren por nosotros, porque no es un trabajo fácil, pero Dios siempre nos lleva adelante, amén. Así que estamos contentos, amén. ¿Estamos listos para recibir la palabra? Tome su Biblia en la mano y diga conmigo: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Hoy recibo la palabra que Dios tiene preparado para mí. Si usted lo cree, diga amén. Y antes de que ocupe su lugar, ¿por qué no nos acercamos un poquito más? Sobre todo estas filas, las mamás, acérquense. Todas estas primeras filas que están solas, por favor, les voy a pedir que se muevan, no pasa nada, acérquense todos. Es más, si nos recorremos todos, nos vemos más bonitos. Así que antes de sentarse, recórrase, véngase cerca, ¿verdad? Quien no esté cerca, no le vamos a dar pastel al término de la iglesia, del culto. Así que acérquese, no tenga pendiente. Estamos en la casa de Dios y dice la Biblia que cuando uno va a la casa de Dios debe ocupar los primeros lugares. Así dice la Biblia. Así que acérquese en el nombre de Jesús. Señor, prepara nuestro corazón para tu palabra. Toda pesadez, toda carga, todo cansancio, todo dolor, toda enfermedad, toda preocupación, te pido que tu Espíritu se lo lleve, para que la palabra sea sembrada en buena tierra, para que tu palabra pueda producir fruto y tu fruto permanezca en nosotros. Quita toda preocupación que ahogue nuestra prioridad, Señor, de buscarte, de no solo escuchar tu palabra, sino de ponerla en práctica, en orden en nuestra vida. En el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, yo te lo pido. Amén y amén. Ocupe su lugar en esta hora. Yo quiero hacerte una pregunta muy directa. Bueno, no una, 3, para ser honestos. 3 preguntas que quiero que usted no me la conteste a mí, sino se lo conteste a usted mismo. Y yo quiero preguntarle: ¿te conoces a ti mismo? ¿Tú te conoces en realidad a ti mismo? Segunda pregunta: ¿sabes tú cómo estás constituido como un ser completo? Número 3, ¿conoces en dónde radica el equilibrio de tu vida? Las voy a repetir de nuevo. ¿Te conoces a ti mismo? No estoy hablando de que sepas cómo te llamas, ni cuál es tu CURP, ni tu RFC, ni lo que sabes y has aprendido para trabajar como oficio o como carrera. No estoy preguntando eso. Ni tampoco estoy hablando de qué color son tus ojos, cuánto mides. No estoy hablando de eso. ¿Te conoces a ti mismo como un ser completo? Y hablando de esto, diría la otra pregunta que dije hace un momento: ¿sabes dónde radica el equilibrio de tu vida? Y precisamente es el tema que hoy tengo: el equilibrio de la vida, el equilibrio de lo que somos. El viernes pasado hablé algo sobre esto en un programa de radio que me invitaron. Estoy hablando
sobre una parte sobre esto. Pero cuando yo meditaba en esto, digo, la iglesia necesita conocer el equilibrio de la vida que debemos de tener y que Dios constituyó. En los próximos minutos, tal vez yo diría poco, mucho, no sé lo que el Señor tenga para nosotros. ¿A cuántas las festejaron el día de ayer? ¿Las llevaron por ahí a comer? Levante la mano, un pastelito, algo, lo que sea. ¿Cuánto duró el festejo? ¿20 minutos? ¿Cuánto duró el festejo, mis hermanas? ¿20 minutos? ¿25? Bueno, ándele, así como ustedes disfrutaron su festejo de horas, pues yo no sé cuánto tiempo me voy a llevar yo predicando, pero es necesario que usted conozca esto en el nombre de Jesús. Hoy en día se habla mucho de la generación de cristal. Dicen que nuestra generación de hoy es de cristal. Cualquier cosa se deprimen, cualquier cosa se quebrantan, cualquier cosa se vienen abajo. Pero ¿sabían que hay un porqué? ¿Saben que hay un porqué? Y el único problema es, o el más grave problema es que no solo ocurre en la cuestión natural, en la cuestión humana, sino hoy vivimos espiritualmente una generación de cristal. Espiritualmente las iglesias hoy tienen ministerios o tienen miembros o tienen pastores con un corazón de cristal. Pastores dejan iglesias, miembros dejan iglesias, iglesias se cierran y cuando tú ves el motivo de todo te das cuenta que tienen un espíritu de cristal, una mente de cristal. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿O qué es lo que motiva que esto ocurra? El ser humano vive sin equilibrio. El ser humano hoy vive sin el equilibrio necesario para producir bienestar en su propia vida, mucho menos para producir bienestar en quienes lo rodean. Porque si yo tengo bienestar, entonces yo produciré bienestar en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo. Pero como no tenemos el equilibrio porque no nos conocemos a nosotros mismos, entonces hay fracturas importantes. Hay una base bíblica fundamental. Es más, creo que solo leeré ese texto en todo el mensaje, pero quiero que ahí usted lo tenga, lo subraye y lo ponga en algún momento, en algún lugar donde usted lo pueda estar viendo una y otra vez. Primera de Tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Ya está en las pantallas? Dice: y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo. Diga fuerte, por completo. Siempre que hablamos de la santificación, que es progresiva, no es a la primera, es progresiva. Es más, morimos siendo en el camino de la santificación. No dice es solo en una parte, sino es por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, diga conmigo, irreprensibles, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser del hombre no solo es el cuerpo, todo el ser suyo y mío radica en tres partes. Dios nos constituyó como seres completos. Y el ser completo es espíritu, alma y cuerpo. Yo no puedo separar. Si los tres no están en una misma línea, no hay equilibrio en la vida. Por eso hay tanta gente que se quita la vida. Por eso hay tanta gente que vive desilusionada. Por eso hay tanta gente o tantas familias que están siendo destruidas, porque no hay un equilibrio.
Yo por eso le dije, yo me voy a tardar el tiempo que sea necesario, pero usted debe salir convencido de cómo funciona su propia vida. Ahí alguien cantaba del mundo, hay que vivir la vida loca, o hay otros que dicen vive la vida loca, y cantaba, ¿verdad?, un cantante, y otro decía, no, vive esta vida como tú quieras porque es la única que vas a tener. No, no se puede vivir así, se tiene que vivir en equilibrio. Y mire lo que dijo Pablo: y las tres cosas, espíritu, alma y cuerpo, sean guardadas irreprensibles para la venida del Señor. Irreprensibles. Ahora bien, mi ser radica en tres cosas. ¿Y cómo yo puedo guardar irreprensible las tres cosas? Si usted lee el contexto del texto, vaya, es decir, estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, pero leímos el verso 23. Si usted se va para atrás y lee desde el verso 12 hasta el verso 22, ahí el apóstol Pablo da una lista de cómo se puede guardar tanto el espíritu como el alma de una manera irreprensible, y dice: dad gracias a Dios en todo, no hay que vivir con descontento, hay que orar, no hay que apagar el espíritu, y empieza a dar una serie de recomendaciones. Sin embargo, yo quiero irme más profundo a lo que Pablo dice. Lo que voy a hablar es un análisis no solamente teológico bíblico, sino también un aspecto científico. Diga conmigo: mi ser es espíritu, alma y cuerpo. Dios nos constituyó como seres tripartitos. Otra palabra es tricópatas. O sea, tres en uno. Y estas tres partes de las que voy a hablar tienen un alimento que hay que brindar y tienen sentidos que hay que despertar. Repito, tienen alimento que hay que brindar y tiene sentidos que hay que despertar. ¿Estamos listos? Amén. Los que apuntan, los que no apuntan, díganle al Señor que les dé una mente lúcida, porque le voy a decir una cosa: si después de escuchar esta palabra usted regresa y sigue siendo el mismo, entonces Dios ya no podrá hacer nada. Porque es cierto que Dios hace todas las cosas, pero el ser humano tiene que hacer su parte en la cuestión humana para alimentar el ser completo que somos. Número 1, vayamos con el cuerpo, lo que más conocemos. ¿Cuántos bañaron este día su cuerpo? Sí, ese que lo cuidas, que te paras frente a un espejo, que las hermanas tratan de darle una manita de gato cuando se pintan. Ese cuerpo que tú miras, que tú ves, pero que solo representa lo menos importante del ser humano. Y es el que más le ponen importancia. El cuerpo no es otra cosa más que un cajón. Es un cajón que se va a hacer polvo cuando muera. Es un cajón que solo nos sirve para poder vivir y movernos en este mundo terrenal. Este cuerpo no tiene vida si no estuviera el espíritu ni el alma. Por eso cuando alguien muere, solo vemos un cuerpo inerte, porque eso es lo que es, un cuerpo inerte, porque lo que realmente lo hace que usted viva y yo viva es el espíritu y el alma. El espíritu, el permiso de Dios, y el alma, lo que realmente usted y yo somos. Amén. Si usted me ve así, guapo, usted me ve así, este no es el verdadero Samuel Miranda. El verdadero Samuel Miranda está en el alma. ¿Oyó lo que dije? Pero bueno, estamos en este mundo y tratamos de arreglarlo, y entonces no quiero echarle al cuerpo, sino todo lo contrario. Dice la Biblia que mientras estamos en este mundo, también somos templo del Espíritu Santo,
que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto el cuerpo el templo del Espíritu y la morada de mi espíritu y de mi alma tienen que guardarse irreprensible. Es decir, también lo debo de cuidar. Y yo dije que hay un alimento que brindarles. Bueno, cabe destacar que Dios nos dio un cuerpo y quiere que vivamos también bien. Por eso tenemos que cuidarlo. Tenemos que aprender a comer bien. Tenemos que alimentarlo de la forma correcta. Si los niños, hoy los niños modernos solo se alimentan de puro frito. Y a veces dicen los papás, bueno, con algo que les caiga el estómago. No saben lo que estamos provocando. El cuerpo necesita no solo alimento bueno, sino también necesita ejercicio. Diga conmigo, ejercicio. ¿Alguien va a algún gimnasio o a algún lugar así? ¿No? ¿Alguien camina? Estamos matando el cuerpo. Y alguien dice, pero algo nos vamos a morir. Sí, pero eso ya es tentar a Dios. Es cierto que de algo nos vamos a morir, pero el Señor dijo que mientras estemos en esa tierra tenemos que guardar nuestro cuerpo irreprensible. 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 Pero este cuerpo, que hay que alimentarlo bien, y no me voy a durar mucho en lo que aparte del cuerpo porque es lo que más conocemos, sino lo otro que es lo que más me interesa. Pero este cuerpo tiene sentidos, ¿cierto o no? Sí, tenemos 5 sentidos: gusto, tacto, vista, olfato y oído. Repito, gusto, tacto, vista, olfato y oído. Ahora, quiero que chequen esto, porque tienen que entender cómo funciona el ser del todo. Por eso hablo del equilibrio. Si yo no alimento bien mi cuerpo, empieza a entrar en debilidad. Si no nutro al cuerpo, una cosa es comer mucho y otra cosa es nutrirlo. Si yo no nutro mi cuerpo, voy a empezar a perder defensas. Vienen las enfermedades y las tomamos. Ahora, si yo no nutro bien mi cuerpo, no se va a poder activar ante una enfermedad un sentido. No sé si me expliqué. ¿Cuánto les dio COVID cuando hubo COVID? Levante su mano. Alto, alto. ¿A quién le dio COVID? Ahorita van a pasar para ser rociados por... se crean. Okay. Bajen la mano. De los que les dio COVID, ¿cuántos perdieron el gusto? O sea, no saboreaban. ¿Cuántos perdieron el olfato? ¿Se dan cuenta? Cuando hay una enfermedad en el cuerpo, porque agarra una enfermedad y no estábamos listos, uno de los sentidos de los que tenemos se afecta el sentido. Quienes somos diabéticos, ¿quién es diabético? Levante su mano. Vamos a ver para que el Señor sane. Yo ya tengo años. Pero ¿qué es lo que pasa con alguien que es diabético? Empieza a afectar uno de los sentidos con el paso del tiempo. Sí. ¿Qué afecta? La vista es un sentido, pero si no se controla empieza uno a batallar y hay que usar lentes y hay que usar esto, porque un sentido es afectado porque el cuerpo está enfermo. Y todo fue porque no lo cuidamos, porque no lo protegimos. No sé si me estoy explicando. Lo mismo pasa con el espíritu y con el alma. Y ahorita voy a entrar en esto que para mí es lo más importante, porque Dios nos hizo de 3 maneras o con 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Y dígame, ¿cuántas de las 3 partes es material y cuánto es espiritual? ¿Se dan cuenta que de espíritu, alma y cuerpo, solo el cuerpo es material? Es uno material y 2 partes de nosotros son espiritual. Y aquí viene el problema, que todo nuestro enfoque, en lugar de estar en lo espiritual, nuestro enfoque está en lo material. Y ahí empieza la decadencia.
del equilibrio de la vida. Entraré, ahora sí, después de hablar del cuerpo, entraré en una profundidad sobre el espíritu. Número 2, el espíritu. Diga conmigo, espíritu. La Biblia dice que el espíritu es el hálito de vida, el aliento de vida. Cuando comienza el cigoto a funcionar. Por eso ese debate del aborto, que dicen que no, que todavía no está formadito hasta las 3 semanas. No, desde el momento en que un espermatozoide fecunda el óvulo y comienza el cigoto, Dios sopla vida sobre esa persona. Dios sopla vida. Bien dice la Biblia que cuando uno muere, el cuerpo, ¿qué pasa? Se hace polvo. Ahorita lo dije. Pero el espíritu regresa a Dios que lo dio. Quiero decir esto. Una persona puede ser mala e irse al infierno, sí, pero su espíritu de esa persona va a Dios. Lo único bueno que tiene el ser humano dentro de nosotros que nos inspira a buscar a Dios es el espíritu. Cuando viene el Espíritu Santo y se conecta con nosotros y sentimos su presencia, no se conecta en el alma, se conecta ¿en dónde? En el espíritu. El espíritu clama por el espíritu. El espíritu se conecta con el espíritu. Y cuando una persona muere, regresa a Dios. Este espíritu tiene que tener un buen alimento. Mi espíritu. La Biblia, el apóstol Pablo dice: el cuerpo exterior se va desgastando, pero el hombre interior se va fortaleciendo. ¿Cuál es el hombre interior que menciona Pablo varias veces en sus mensajes? El espíritu, no el alma. El espíritu. Diga conmigo, el espíritu. Moisés mandó 12 espías. 10 vinieron con mensajes terribles. Solo Josué y Caleb. Más adelante, Dios le dice a Moisés: el pueblo no va a entrar. Solo va a entrar la familia de Josué y Caleb. Y miren lo que dice: por cuanto hubo otro espíritu en ellos. Ese otro espíritu es el hombre interior. Es el que te mantiene firme, fuerte. Gracias, mijo. Gracias. A la otra sí, una coquita. No te creas. Pastor, yo pensé que solo el cuerpo se podía alimentar. No, el espíritu necesita alimento. Porque el espíritu tiene sentidos. Yo sé que jamás habías escuchado esto. Y tal vez o lo habías escuchado, pero no lo habías entendido. Por eso te digo que hoy, a partir de hoy, tu vida o da un giro o seguimos en las mismas. Escuche bien. ¿Cómo puedo alimentar el espíritu? Diga conmigo, pastor. No, con ánimo, no, su hombre interior anda muy quebrantado. A las 3, 1, 2, 3. Pastor, ¿cómo puedo alimentar mi espíritu? Apúntele. Ahí le va. Número 1. El espíritu se alimenta primero con la palabra de Dios. Hay un error cuando dicen: es que la palabra de Dios alimenta el alma. No, alimenta el espíritu. Y ahorita vas a ver por qué. Porque lo que tenemos de Dios es el espíritu, lo que nos conecta a Dios es el espíritu. Y Pablo dice que el hombre interior tiene que fortalecerse. ¿Y cómo se fortalece? Con el espíritu, con la palabra de Dios. Por eso usted debe escuchar la palabra de Dios. Por eso, qué bueno que usted está aquí, que viene los miércoles, qué bueno que lee la Biblia, qué bueno que escucha. Incluso se puede meter a la página de 12 tribus y ahí están todas las prédicas de Betel. Y en su casa puede volver otra vez, y también en YouTube, ¿verdad, mijo? 12 tribus en YouTube están muy padres. Usted puede decir, no tiene excusa para decir: no voy a escuchar la palabra ni a leerla. Gracias a Dios por estas páginas. En su casa el lunes, el martes puede revivir otra predicación, puede revivir este mensaje para que lo tenga ahí. Pero
Si usted no lo hace, si usted no alimenta su espíritu será débil. Será un hombre y una mujer anémicos espirituales. Por eso hay muchos hombres y mujeres que son generación de cristal espiritualmente hablando, porque su espíritu está derribado. La palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y del que a mí come. Y se refería a su palabra. Tú quieres tener un espíritu fuerte, con ánimo fuerte, necesitas esa palabra, necesitas escuchar, necesitas leer, porque por ahí viene la fe. Pero no solo es la palabra, viene otro segundo alimento y se llama oración. Dígalo fuerte: oración. Por eso, ustedes se van a recordar que yo muy continuamente les digo que la oración no es un lujo, es una necesidad para el espíritu. Yo oro y mi espíritu se fortalece. Dígame, no me va a dejar mentir que cuando tiene momentos de oración poderosos, su espíritu rejuvenece, se levanta y empieza a ver la vida y el día de otra manera. ¿Sí o no? Y cuando no ora anda todo chicopalado, cuando no ora anda todo turbado, cuando no ora nada le funciona. Porque lo que nutre el espíritu es la oración. Jesús dijo: orad sin cesar. De hecho, el contexto es de Tesalonicenses, del texto que leímos. Si usted se va para atrás, la oración es parte de orad sin cesar. Y Jesús también dijo: escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. ¿Quiere usted que sus hijos tengan espíritu fuerte? ¿Quieren que sus hijos no sean generación de cristal espiritual? Usted como padre debe instruir a sus hijos en la palabra. Ahora entiendo Deuteronomio 6, cuando Jesús les dijo: yo necesito que fortalezcan su espíritu, así que todo lo que ustedes aprendan, enséñenselo a sus hijos. Van a orar, no oren solos, que oren con ustedes, porque eso fortalece el espíritu. Pero no solamente está la oración, la palabra, también está la adoración. Diga fuerte conmigo: adoración. Cada vez que usted adora a Dios, es una entrega hacia Él. Cuando usted adora a Dios, su alma, su espíritu se va fortaleciendo. Cuando usted adora a Dios y canta y le da alabanzas, porque no siempre es cántico, y ahí donde está en su trabajo, en la escuela, en la casa, empieza a adorar a Dios en sus propias palabras, algo que va a ocurrir es que su espíritu se está fortaleciendo. Amén. Se está fortaleciendo. David: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides. Dígame, ¿cuántas veces usted le ha hablado a su espíritu que adore a Dios? Pastor, es que estoy pasando un problema. Ahí es cuando más debe adorar. Pastor, estoy pasando por una necesidad. Es cuando usted debe adorar. Es cuando debe sobreponerse a eso y empezar a adorar y empezar a orar y empezar a leer la palabra por encima de eso. Entonces, el espíritu se alimenta de la palabra de Dios, de la oración y de la adoración, para que se despierten sus sentidos. ¿Y cuáles son los sentidos del espíritu? Apúntelo: fe, discernimiento, esperanza y gozo. Fe, discernimiento, esperanza
¿Y qué? Gozo. La fe, ¿por qué viene? ¿El oír qué? Entonces, ¿por qué las cosas a veces no suceden? Pues es que yo voy a la iglesia, pastor, y escucho la palabra y yo creo que tengo fe. No, tal vez no estás leyendo la palabra. Dices que tienes fe porque el creyente por default dice que tiene fe. Pero si tú estás alimentando con la Biblia tu espíritu, la fe aparece por sí solo, porque se despierta. Hay gente que pide discernimiento, que quiere discernimiento, y el diablo les pasa por en medio. El diablo entra a la casa, destruye a la casa desde adentro, y no se dan cuenta que el diablo está haciendo eso porque no tienen discernimiento. Y no hay discernimiento porque el sentido del discernimiento no despierta, porque no hay oración. Amén. Yo puedo decir, hermanos, ¿cuántos quieren discernimiento? Levanten su mano, voy a orar porque tengan discernimiento. El discernimiento no va a llegar porque yo ore por ustedes. El discernimiento viene cuando yo nutro mi propia alma con la oración y con la palabra. Yo necesito que nadie ore por mí para que venga el discernimiento. Se activa solo. Si no oro la Biblia, si no oro, si no leo la Biblia, si no adoro, ¿qué fe quieres tener? ¿Qué discernimiento quieres tener? Pero luego está la esperanza. Y esto es increíble, cómo hay creyentes que ante un problema se descosen, gritan, insultan, aunque después anden pidiendo perdón, se agarran los cabellos, se muerden las uñas. Hay otros que se golpean en la pared, los he visto. Quieren sacar su impotencia humana porque no tienen esperanza. Porque mi esperanza, iglesia, ¿sabe de dónde viene? Viene de las promesas de Jesús. Y si yo no leo la palabra, ¿qué promesa? Entonces sé que Dios puede actuar. Si yo no leo la palabra y no conozco las promesas de Dios, entonces ¿dónde va a estar afianzada mi fe para decirle, Señor, tu palabra dice? Hermanas y hermanos, no estamos en tiempo. Dije el miércoles, para los que no vinieron el miércoles, yo dije el miércoles y hablé sobre esto. Dice la palabra que miréis cómo andemos en estos tiempos, que andemos como sabios, no como necios. Hay mucha gente que está viviendo esta vida con necedad, sin de Dios, sin de nada, no leen la palabra, no nada. Creen que la familia, creen que las cosas materiales lo es todo en la vida, y no es así. Quien vive con sabiduría sabe que hay que alimentar el espíritu. Quien vive con sabiduría sabe que hay que alimentar el alma. Y luego viene el gozo. Diga conmigo, gozo. A mí me da mucha risa cuando hay personas que dicen, aquí no, en la iglesia no, ¿verdad? Pero en otras así cuando voy. Ay, pastor, ¿cómo estuvo el culto? No, pastor, me sentí bien gozoso. Voy bien gozoso. Y entonces yo le pregunto, ¿y por qué va bien gozoso? Ay, no, es que esos cantos que cantaron bien bonitos, y vio cómo brincábamos todos, y vio, no, todos salí muy gozoso. Eso no es gozo, eso es felicidad, eso es alegría, eso es una emoción. El gozo no es eso. Diga conmigo, el gozo no es eso. El gozo no tiene nada que ver con las emociones. Una cosa es gozo, otra es alegría o felicidad. La alegría y la felicidad son circunstanciales. Si todo está bien, tengo alegría y se refleja en mi cara. Pero si eso cambia, entonces hay tristeza. También se refleja ¿en dónde? En la cara. Esas son emociones. Pero el gozo, dijo Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo no radica en las emociones, radica en Dios, porque el gozo viene de Dios. Lo que quiero decir es que el gozo es un estado de quietud. Lo he definido varias veces. El gozo, teológicamente, el gozo es un estado de quietud del alma en medio de las dificultades. Amén. Que tienes un problemón encima, el gozo te dice, tranquilo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Alguien ha leído el Salmo, si no recuerdo es el 5, cuando David dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré? ¿Cuántos lo han dicho alguna vez? Levante su mano. ¿Se lo han enseñado a sus hijos alguna vez? Uno cree que cuando David estaba escribiendo, estaba en su cuarto real, acostado en su cama real, con su pijama real, con su osito de peluche real, y acostadito así dijo: voy a escribir, qué bonito, en paz me acostaré. No, David lo escribió en las montañas de Judea, en el desierto de Judea, con una piedra como cabecera, escondido de un ejército de miles de personas que lo buscaban para matarlo. Y en medio de la angustia de la muerte, él escribió: en paz me acostaré. Que alguien escriba así en medio del conflicto de su vida más difícil y diga: mi confianza está en Dios, eso se llama gozo. Yo les dije el miércoles, con los problemas no los podemos detener. Lo que nos mantiene a flote es el gozo del Señor, porque el gozo me hace entender que no estoy solo, que no lucho solo, que Dios pelea por mí y por ti. Necesitamos gozo, y el gozo es parte del Espíritu. Si yo alimento con la palabra, la adoración y la oración, el Espíritu va rápidamente a prender la fe o encender en nosotros la fe, la esperanza, el discernimiento y el gozo. Pero si el alma se enferma, yo ahorita hablé del COVID, hay un COVID del espíritu. Estaría bueno, ¿verdad? El COVID del espíritu, un libro. ¿Saben? ¿Quieren saber cuál es el COVID del espíritu? El desánimo, el desaliento, la crítica, la murmuración. Cuando esto ocurre, la fe se detiene, la esperanza se detiene, el gozo se detiene, escuche lo que le voy a decir, y el discernimiento se detiene. Yo lo voy a invitar a que usted analice una persona que murmura, que critica o que vive en desánimo. Miren su fe, miren su gozo, miren su discernimiento y se van a dar cuenta que no existe. Porque cuando el espíritu se enferma, los sentidos espirituales se apagan. Si mi espíritu está bien alimentado, se despiertan, se activan, pero cuando se enferma, se detiene. Amén. Amén, amén. Vamos bien, le sigo, ahí le detengo. ¿Cuántos quieren que siga? Que quiera que siga, levante la mano, apúntenlo porque vamos a dar un quequito al final. No, se crean. Ahora, aquí viene la parte más fundamental, y es el alma. Porque el alma es lo que realmente usted es y lo que yo soy. La Biblia dice que el alma que pecare muere. En otras palabras, le voy a decir cómo funciona esto. Por eso les dije que somos un ser completo. Y Dios así lo estipuló en su palabra. Cuando yo muera, mi cuerpo se hace polvo, el cajón. El espíritu, ¿a dónde va? A Dios. Pero el alma es la que se condena. O se va al cielo o se va al infierno. Porque el alma es lo que usted y yo somos. O se va al cielo o se va al infierno. Si mi espíritu está fortalecido, mi alma va al cielo, porque mi espíritu me va a hacer buscar de Dios siempre, obedecerlo, buscarlo, servirlo.
Pero si mi espíritu está anémico porque no leo la Biblia, porque no oro, porque no vengo a la iglesia, lo que usted quiera, y no escucho la palabra, entonces mi cuerpo comienza a tomar fuerza y empiezan los deseos de la carne a activarse. Y se activan los deseos de la carne porque mientras tu espíritu está creciendo, los deseos de la carne menguan. Pero cuando tu espíritu está anémico, los deseos de la carne se activan. Y entonces la que le va a llevar es el alma. Porque iremos directito, sin escala, al infierno. ¿Me va comprendiendo, iglesia? Mi papá definía esa lucha entre el espíritu y la carne como una batalla entre perros y gatos todos los días. El espíritu queriéndose fortalecer y los deseos de la carne querer salir. Y ahí es donde viene la equidad o el equilibrio de la vida. Y entonces entraré en el alma. Y ponga mucha atención en lo que voy a decir. El alma es el centro de nuestras emociones. Es el centro de nuestras decisiones. Es el corazón, la piedra angular. El corazón no es este para los judíos. Y tiene mucha razón en la Biblia. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, que aparece la palabra ruach en hebreo, que significa mente. El corazón es esto. En el griego koiné lab, pensamiento. Esto es lo que controla lo que somos. El alma, esto que tiene usted aquí, es el asiento del alma, de lo que somos. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo decía que todos los días tenemos que renovar esto? Porque aquí está lo más importante. Todos los días yo tengo que renovar mi mente, mi alma. El alma necesita ser alimentada. Ya vimos cómo se alimenta el cuerpo, cómo se alimenta el espíritu. Pero ahora entraremos en el alma y quiero que me pongan toda la atención posible. Alimento para el alma, lo voy a ir hablando. Paz, en hebreo shalom, que es un bienestar completo. Seguridad. Bienestar. Y ahorita voy a explicar cuál es el bienestar ahí. Amor y comprensión. Lo repito. Paz, seguridad, bienestar, amor y comprensión. El alma no se alimenta con la palabra. El alma se alimenta con la comprensión. Se alimenta con el amor. Se alimenta con la paz, con el shalom, y se alimenta con el bienestar. Si en la casa no hay seguridad, si en la casa no hay bienestar, si en la casa no hay amor, si en la casa no hay paz, es una zona de guerra. Si en casa no hay nada de lo que he hablado, entonces el alma no se está nutriendo. ¿Por qué hay niños en la calle? ¿Por qué hay niños con drogadicción? ¿Por qué hay niños que de pequeños andan drogándose? Porque no quieren volver a su casa. El bienestar, yo dije al principio, si se recuerdan, que si yo no encuentro mi equilibrio para mí, yo no voy a poder ayudar a alguien más a su equilibrio. ¿Cómo voy a ayudar a mis hijos a que tengan un equilibrio en su vida? Porque ellos también son espíritu, alma y cuerpo. ¿Yo cómo los voy a instruir para la vida? Porque para la vida no es que le dé un título universitario, qué bueno, porque eso es pensar en el cuerpo, pero el alma y el espíritu. Y lo demás, que es lo más importante. Porque la carrera le va a servir durante los 70 años. Y quítenle lo del estudio y todo eso, le va a servir para un promedio de 40 años en esta vida aproximadamente. Pero la vida en lo espiritual es eterno. ¿Saben cómo puede traer usted bienestar y afirmar o alimentar el corazón de sus hijos?
de su esposa o de su esposo con palabras de afirmación. Decirle a sus hijos: te amo, y dígaselo una y otra vez. Cuando en la casa hay palabras de afirmación: te felicito, te lo agradezco. Cada vez que nosotros hablamos de afirmación, vamos nutriendo el alma. Pero donde hay rechazo, donde hay hipocresía, donde hay crítica hacia los hijos, donde yo cuando estaba en la escuela sacaba más que tú y mira qué burro me saliste. Cuando empezamos a hablar así, en lugar de alimentarlo, lo estamos ¿qué? ¿Cuál es el resultado de la generación que estamos viviendo? El suicidio. Y luego salen los papás: ay, pero mi hijo. No, los papás, yo le hice una cosa. Si usted me dice pastor, y se lo digo claro y delante, y aquí están, los papás tienen la culpa. Porque quienes deben de nutrir en casa son los papás, la vida de sus hijos, el alma de sus hijos. Porque viene con la seguridad. Si en casa no hay seguridad, si en casa no hay paz, no hay bienestar, si en casa no hay palabras de afecto, esto va a ser un caos. ¿Saben por qué tenemos una generación de cristal hoy en día? Porque el meollo no está en cómo nacen. Dicen: esta generación que va naciendo. No, todos nacimos igual. Es la casa, es la ausencia. Y él me dirá: pastor, pero yo tengo que salir a trabajar. Amén, pero el día tiene 24 horas. Si usted puede llegar cansado, y evítese dormir por lo menos 2 horas si usted quiere dormir, y tenga tiempo. Porque por encima de su cansancio debe estar el bienestar de su familia. Porque el alma se nutre con la paz, con la seguridad, con el bienestar, con el amor, con la comprensión. Por eso Dios nos dio una herramienta poderosa que se llama la comunicación. Lamentablemente hoy la comunicación de muchos hogares y de muchos lugares son de mentiras. Decimos una cosa y hacemos otra. Y nuestros hijos van creciendo así. Y si esto ocurre, los sentidos del alma, porque el alma también tiene sentidos, no va a despertar. ¿Quieren saber qué sentidos tiene el alma? Se los voy a decir. El alma tiene sentidos: la voluntad, la razón, el afecto y la imaginación. La voluntad, la razón, el afecto y la... Yo quiero hacerles una pregunta, como decía un comediante allá cuando yo era niño. Voy a tirar una flecha directa al pecho. Todos los papás que tenemos niños de 12 años para abajo, 13 años para abajo, hoy en día, en la actualidad, qué es lo que está nutriendo su alma? ¿Qué está nutriendo el alma de sus hijos? Las niñas
Les da pena abrazar a papá o a mamá. No son afectivos. Estamos perdiendo todo eso. Y es donde yo quiero, papá, delante de Dios se lo digo, donde yo quiero que usted reflexione qué está sucediendo en casa, si realmente el ser de nosotros y de nuestros hijos está en equilibrio o no. Yo le dije que el cuerpo se enferma, y si se enferma el cuerpo, los sentidos sufren. Yo le dije que el espíritu se alimenta, pero si no se alimenta correctamente, sus sentidos sufren. Y le dije cuáles eran las enfermedades del espíritu. Le voy a decir cuáles son las enfermedades del alma. Ansiedad, depresión, temor, amargura, ahí sube el problema. ¿Por qué la gente entra en depresión? Porque su alma no está siendo alimentada. ¿Por qué la gente entra en una situación terrible de temores? He ido a orar con personas que dicen que están graves, y cuando llego al hospital y empiezo a orar porque le duele todo, y como decía una canción de una hermana que testificaba, no sé, lo oyeron, la hermana Morón, que testifica y se me duele por aquí, luego se me pasa por acá, y luego llega acá, y se me orina por este lado. Una canción cristiana, pero así como justo. Y cuando hablo con los médicos, me dicen los médicos, no tiene nada, Señor. Pero el Señor se siente grave. No son enfermedades psicosomáticas, son enfermedades del alma. ¿Por qué? Porque no se nutrió el alma. Quien nutre el espíritu es Dios. Y aparte conmigo, quien nutre mi espíritu es Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de la oración, a través de la palabra y a través de la adoración. Pero quien nutre el alma es entre nosotros. Yo nutro el alma de mi esposa, ella tiene que nutrir mi alma. Yo tengo que nutrir el alma de mis hijos, ellos nutrir nuestra alma. Yo nutro el alma de ustedes deben de nutrir la mía. Por eso somos hermanos. Cuando no hay eso, el alma se enferma, viene de las enfermedades psicosomáticas y el asunto. Mire, yo le voy a decir una cosa, y yo le voy a decir tal como mi padre lo dijo. A mí me sorprendió, pero cuando analicé todo esto entendí. Antes del COVID, hubo un tiempo que suscitó que varios pastores se quitaron la vida. Uno de ellos es más famoso en Brasil. La primera reacción de la gente como crítica es: ¿y eso que era pastor? ¿Y dónde está todo eso que predicaba? ¿Y dónde está todo eso? Sí, mi padre dijo: no, yo no culpo lo que él sabía. Mi papá dijo: yo preguntaría dónde estaba su familia, porque los momentos más difíciles que tú tienes es tu familia la que te va a ayudar, la que te va a apoyar, la que con sus palabras te va a alentar a seguir. Amén. Porque cuando trae a todo esto es: ¿quién está ahí? ¿Quién está contigo? Si yo sé por él que Dios está conmigo y alimenta mi espíritu, pero la familia. ¿Dónde estaba la familia? Porque el ataque fue al alma, no al espíritu. El ataque fue al alma, no al espíritu. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué tenemos que hablar? Los dispositivos nos han cortado la comunicación. Uno de los escritores más famosos que me gusta escuchar dice, en una que se llama, en un libro que escribió y se lo recomiendo, se llama Sintonízate con Dios, dice que la esencia de Dios es hablar todo el tiempo. Él nos habla a través de la naturaleza, Él nos habla a través de la
la escuchamos. ¿Qué hablamos cuando estamos en casa? Si vienes del trabajo, vas a seguir hablando del trabajo, no te preocupes. Porque si yo llego a mi casa y voy a hablar, tengo que hablar palabras que bendigan a mis hijos, que llenen a mi familia, que los nutran. El Señor era tan lindo que Él se encargó en su ministerio de nutrir las tres partes del ser humano. Díganme, ¿lo nutrió físicamente? ¿Verdad, Jesús? ¿A cuántos alimentó? A 5,000 sin contar mujeres, y después a otros 4,000 sin contar mujeres, y los alimentó también porque les dio pescadito y pan sin levadura, o sea, le dio un buen platillo sano, saludable, firme, diría alguien. Pero también nutrió el alma. ¿Acaso no nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo? ¿Por qué estás temeroso? Yo pelearé con vosotros. Díganme, eso no es nutrir el alma. Pero también nutrió nuestro espíritu. Cuando habló y dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les hablo. Jesús en su ministerio terrenal nutrió el espíritu, alma y cuerpo de las personas. Yo tengo que nutrir. Nutra el espíritu, porque si su espíritu está fuerte, su alma estará fuerte. Pero nutra su alma y la de su familia, porque la depresión está a la vuelta de la esquina, porque la ansiedad está tocando las puertas hoy en día como nunca de tu casa, y familias se van apagando, vidas se van apagando, ministerios se están dejando sus púlpitos para predicar, iglesias se están cerrando. ¿Sabe por qué? Entendido cómo funciona la vida que Cristo nos dio. Y para que funcione bien, Samuel Miranda tiene que equilibrar su cuerpo, tiene que equilibrar su espíritu y tiene que equilibrar su alma. Yo sé que usted va a salir y va a tener hambre y va a querer alimentar su cuerpo, está muy bien, eso es correcto, hay que alimentarlo bien, sanamente. Pero si usted alimenta su espíritu cada semana, una vez a la semana, está muy mal. Y aunque en Betel tenemos solo 2 servicios como tales, usted no puede venir, vea la representación, vea los videos, habla la Biblia, pero nutra su espíritu. Ore, pero nutra su espíritu. Adore, pero nutra su espíritu. Y sobre todo, nutre el alma, nutra su alma, la de su familia, sus nietos, sus hijos, porque eso nos va a hacer fuertes ante lo que viene. ¿Se dan cuenta que también es Dios que nos dio una vida en 3 partes? Cuando yo me muero, voy al pozo, lo que menos importa, porque cuando cierro mis ojos en esta tierra, los voy a abrir en el cielo, en el cielo, y el espíritu regresa a Dios. Y solo para terminar, en un minuto, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 dijo: el ser del todo del ser humano, esas 3 cosas, sean guardadas, es lo mismo, guardadas, irreprensibles. Si la Biblia dice que hay que guardar las 3 y que sean irreprensibles, hay que hacerlo porque lo conecta con la venida de Cristo, digo, para la venida del Señor. Amén. Póngase en pie, por favor.
cada mañana cuando vaya a almorzar diga: gracias, Señor, porque me das para alimentar mi cuerpo, pero acuérdese que hay que alimentar otras 2 cosas más para estar fuertes, firmes, porque no sabemos cuándo es el día en que Cristo venga o el último día de nuestra existencia, no lo sabemos. ¿Qué le parece si venimos aquí enfrente y tomemos conciencia de lo que hoy hemos hablado? Yo quiero hacer una oración. Acérquese, venga. Tal vez alguien ya sabía cómo estábamos compuestos, pero no sabía qué teníamos que hacer. Ahora ya lo sabes. Ahora ya no tenemos el pretexto de decir no lo sabía. Voy a pedir que levantes tus manos y voy a empezar por la parte del cuerpo. Si hay alguien enfermo aquí, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad que esté agobiando, todo dolor que esté agobiando el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Ordeno a toda enfermedad que salga fuera en el nombre de Jesús, porque para Dios no hay nada imposible. No hay enfermedad que lo detenga. En el nombre de Jesús, todo lo que esté sacudiendo tu cuerpo físicamente, lo reprendo en el nombre de Jesús y sales de este lugar sano por las llagas de Jesucristo. Porque creemos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a cuidar el templo de tu espíritu, a ser sabios en el nombre de Jesús. Pero ahora te pido por nuestro espíritu, allí empiece usted a hablar con Dios. Señor, perdónanos si no hemos fortalecido nuestro espíritu, si hemos tan afanados, tan agobiados por las cuestiones del mundo, que no le hemos puesto la verdadera atención a fortalecer nuestro espíritu. Señor, yo te pido que traigas en nosotros ese deseo, esa hambre de escudriñar tu palabra, de alimentarnos, de comer esa palabra viva que penetra hasta partir los huesos, las coyunturas. Que esa palabra, Señor, traiga en nosotros la fe, el discernimiento, la esperanza y tu gozo. Despierta nuestra vida a orar. Que seamos hombres y mujeres de oración. Que aprendamos a buscarte y a dedicar tiempo, a guardar tiempo para orar. Porque ahí es donde nuestro espíritu se va a fortalecer. A ser adoradores. Que no nos dé pena adorar. Que no nos dé pena cantar. Que no nos dé pena bendecir tu nombre en donde nos encontremos. Trabaja en nuestro espíritu, Señor. Y despierta el discernimiento, despierta la fe, despierta el gozo y la esperanza aún en los momentos más difíciles que atravesamos en nuestra vida. Guárdanos de todo desánimo. No permitas que nuestro espíritu se enferme. Todo lo contrario, se nutra todos los días en el nombre de Cristo Jesús. Que nuestro hombre interior se vaya fortaleciendo mientras el exterior se va desgastando, porque queremos estar irreprensibles para tu venida, Señor. Pero ahora te pido por el alma, lo que somos,
lo que realmente somos. Limpia nuestra alma de toda ansiedad, de toda depresión, de todo temor, de todo quebranto. En el nombre de Jesús ordeno esa enfermedad espiritual que salga fuera, que salga fuera, porque somos tuyos, Señor, porque te pertenecemos. Guarda nuestra alma para tu venida, porque deseamos estar contigo, Señor, en el reino de los cielos. Quiero que me escuchen. Levante su mano todos los que están en su lugar. Señor, trae sabiduría a tu iglesia para nutrir el alma de nuestra familia. Perdónanos si en lugar de hablar fe hablamos crisis, si en lugar de hablar de esperanza hablamos desilusiones, si en lugar de hablar fe y gozo hablamos tristeza y amargura. Perdónanos, Señor, y danos la sabiduría como padres, como abuelos, de nutrir el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos, el alma de nuestra familia. Nutrir, Señor, a nuestro esposo, a nuestra esposa, Señor, para que ellos estén firmes y fuertes en el nombre de Cristo Jesús. Reprendo todo pensamiento de suicidio, todo pensamiento de destrucción, en el nombre de Jesús. Y la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu descendencia, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Adore al Señor en el nombre de Jesús, Señor. Equilibra nuestra vida, Espíritu Santo. Ayúdanos a caminar en equilibrio. Ayúdanos a caminar, Señor, que nuestra vida esté equilibrada, que nuestra familia se equilibre, en el nombre poderoso de Jesús. Despierta nuestros sentidos espirituales y del alma, porque nuestra voluntad te pertenece, Señor, solo a ti. Con el poder de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor. Vaya a su lugar. Equilibre su vida y caminará en la voluntad de Dios. Quiere vivir la voluntad de Dios y caminar, equilibre la vida. Deje que el Señor despierte los sentidos que tenemos y usted va a tener una vida bendecida y una vida prosperada por el Señor en todas las áreas. Va a tener un hogar feliz. Y cuando digo feliz, no es que haya la ausencia a veces de necesidades, sino digo feliz porque tendremos la confianza en nuestro Dios. Amén. Amén. Pues vamos a darle a Dios lo que es de Dios. ¿Le parece? Dice su palabra que de lo recibido de su mano eso le damos. Que no damos con tristeza.